Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. En los confines más lejanos del espacio civilizado, donde las estrellas binarias bailaban sus valses eternos y las nebulosas pintaban el vacío con colores que la mayoría de las especies ni siquiera podían percibir, se erigía la Academia Cenite Excelencia Intergaláctica. Era el tipo de institución que hacía llorar de insuficiencia a otras universidades. Un testimonio de lo que sucedía cuando 17 especies diferentes decidían unir sus recursos intelectuales y crear el centro de aprendizaje definitivo. Las agujas de la academia se retorcían a través de 7 dimensiones. Sus bibliotecas contenían conocimientos de 1000 mundos, y su facultad incluía seres que habían presenciado personalmente el nacimiento de sistemas solares. Los estudiantes llegaban vía teletransportación cuántica, grietas dimensionales y, ocasionalmente, mediante el anticuado viaje más rápido que la luz. La Academia Cenit había visto muchas cosas en sus 3.000 años de funcionamiento. Se habían presenciado supernovas a través de sus cúpulas de observación cristalina mientras los estudiantes tomaban notas sobre física estelar. Se habían evitado por poco incidentes diplomáticos cuando el príncipe Ceprino insultó accidentalmente el apéndice de apareamiento del primo tercero de un embajador Van durante una ceremonia de intercambio cultural. La gran biblioteca incluso había sobrevivido a aquel desafortunado incidente en el que un joven estudiante Kelvani intentó comerse un libro de texto restringido de física cuántica, pensando que era algún tipo de manjar exótico. Aunque el hipo interdimensional resultante había requerido reparaciones extensas en el espacio-tiempo local, la Academia se enorgullecía de producir las mentes más brillantes de la galaxia. Sus graduados se convertían en gobernadores planetarios, ingenieros dimensionales y el tipo de físicos teóricos que podían hacer sonrojar a los agujeros negros con su elegancia matemática. Pero nada, absolutamente nada, había preparado a la distinguida facultad de la Academia para el fenómeno singular que era Kira Bulov. La humana se sentaba en la clase de astrofísica teórica avanzada con el mismo entusiasmo que uno reservaría para ver secarse la pintura en un día particularmente húmedo. El profesor Gilan Kortak, cuya especie había evolucionado de criaturas que podían calcular mecánica orbital mientras hacían malabares con 3 campos gravitacionales, se encontró mirando a su nueva estudiante con el tipo de desconcierto típicamente reservado para pruebas matemáticas imposibles. El aula en sí era una maravilla de la ingeniería académica, pantallas holográficas que podían renderizar conceptos matemáticos complejos en plena gloria tridimensional, procesos atmosféricos que mantenían condiciones de aprendizaje óptimas para 17 especies diferentes simultáneamente, y asientos que se ajustaban automáticamente para acomodar a seres que iban desde la gente cuántica microscópica hasta los magníficamente masivos eruditos titanes. Todos los demás estudiantes en la sala representaban el pináculo absoluto del logro intelectual de su especie. La delegación ceprina había pasado por décadas de optimización genética y condicionamiento mental. Los representantes cristalinos habían logrado una resonancia armónica perfecta con las constantes matemáticas universales. Incluso los notoriamente relajados estudiantes florianos habían pasado años cultivando su habilidad natural para percibir el espacio de 11 dimensiones tan fácilmente como la mayoría de los seres veían en 3. Y luego estaba Kira, repantigada en su silla como si estuviera esperando a que terminara una cita particularmente aburrida. Señorita Bulov, comenzó Kortak, con una voz que cargaba el peso de siglos de autoridad académica. Quizás podría iluminar a la clase sobre los efectos gravitacionales de la colisión de estrellas de neutrones binarias. Kira levantó la vista de lo que fuera que había estado dibujando en su cuaderno, que parecía ser un garabato elaborado de una figura de palitos luchando contra lo que podría haber sido un dragón, o posiblemente solo una línea garabateada muy enojada. Estoy bien. El silencio que siguió podría haberse medido en épocas geológicas. Alrededor de la sala de conferencias, estudiantes de 17 especies diferentes contuvieron colectivamente lo que sea que usaran para respirar. Los delegados cristalinos realmente atenuaron su luminiscencia natural en lo que solo podría describirse como vergüenza ajena. La pregunta en sí se consideraba moderadamente desafiante, el tipo de problema que requería comprensión de física relativista, mecánica estelar y teoría de ondas gravitacionales.
La mayoría de los estudiantes la habrían abordado con cuidadosa consideración, recurriendo a años de estudio intensivo y ventajas intelectuales específicas de su especie. La desestimación casual de Kira era aproximadamente equivalente a que te preguntaran sobre el clima y respondieras incendiando el departamento de meteorología. ¿Cómo dice? La voz de Cortac subió varias octavas, lo cual era impresionante considerando que su especie se comunicaba principalmente a través de frecuencias subsónicas. Dije que estoy bien, profesor. Pero gracias. Kira volvió a su obra maestra artística con la indiferencia casual de alguien que rechaza una segunda porción de postre. Esa era la rutina. Cada clase, cada tarea, cada oportunidad de compromiso académico se encontraba con la misma negativa cortés pero firme. La humana asistía a las conferencias puntualmente, eso sí, pero participaba con todo el entusiasmo de un perezoso sedado. Cuando se le presionaba por respuestas, se encogía de hombros y murmuraba algo sobre no sentirlo ese día. Cuando se le asignaban proyectos, presentaba trabajos que eran técnicamente correctos, pero tan mínimamente impulsados por el esfuerzo que hacían que sus profesores cuestionaran sus elecciones de carrera. Lo que lo hacía particularmente exasperante era que sus puntuaciones en el examen de ingreso sugerían que era capaz de mucho más. Las pruebas estandarizadas la habían colocado en el percentil 99 en múltiples disciplinas, una hazaña que debería haber sido imposible para una especie que solo había logrado viajar más rápido que la luz en el último siglo. Sin embargo, allí estaba sentada, tratando a la institución educativa más prestigiosa de la galaxia como algún tipo de guardería elaborada. El decano Morticus Saltech había convocado 3 reuniones separadas de la facultad sobre el problema humano. Sus tentáculos se retorcían con una frustración apenas contenida mientras se dirigía a los educadores reunidos en la sala de conferencias más segura de la academia, una cámara diseñada para contener discusiones tan sensibles que requerían 17 tipos diferentes de blindaje psíquico y un campo de aislamiento temporal. La facultad reunida representaba las mentes más brillantes de toda la galaxia conocida. El profesor Lintis había diseñado personalmente sistemas de ingeniería atmosférica para 3 estaciones espaciales diferentes. El doctor Kelterion había escrito el texto definitivo sobre matemáticas interdimensionales. Sin embargo, allí estaban, completamente desconcertados por una sola estudiante de pregrado. Está aquí en el programa de intercambio académico más prestigioso de la galaxia, declaró Saltech, con sus cromatóforos destellando el púrpura profundo que indicaba agitación suprema. Su especie luchó con uñas y dientes, literalmente, según me dicen, por esta oportunidad. El gobierno humano presentó más de 3 millones de candidatos para consideración. Seleccionamos exactamente a una, y ella lo trata como algún tipo de vacaciones elaboradas. El profesor Lintis, cuyas alas de gasa temblaban de indignación, agregó. Obtuvo una puntuación en el percentil 99 en los exámenes de ingreso. El departamento de xenopsicología está desconcertado. Todo sobre la naturaleza competitiva humana sugiere que ella debería estar luchando por el dominio. Toda su historia evolutiva se basa en la supervivencia competitiva. Sin embargo, no muestra ningún interés en competir en absoluto. Quizás, sugirió el doctor Kelterion con el tono mesurado de alguien que había pasado siglos estudiando lo imposible, estamos malinterpretando la psicología humana. El desarrollo de su especie ocurrió en aislamiento. Pueden tener estructuras motivacionales completamente diferentes a las que asumimos. ¿Hemos considerado? Sugirió el profesor Cortac con el tono cuidadoso de alguien a punto de expresar una opinión controvertida. ¿Que tal vez ella simplemente no es muy brillante a pesar de las puntuaciones de las pruebas? La habitación quedó en silencio. Fue el decano Saltech quien finalmente habló, con la voz cargada por el peso de la responsabilidad administrativa. No, eso es lo que hace que esto sea tan enfurecedor. La he visto resolver ecuaciones complejas mientras aparentaba estar dormida. Ayer, fui testigo de cómo identificaba correctamente un defecto en la tarea de mecánica cuántica que 3 estudiantes de posgrado pasaron por alto. Luego entregó su propia tarea con la respuesta incorrecta escrita claramente a propósito. Está rindiendo por debajo de su nivel deliberadamente, susurró el profesor Lintis como si expresara algún tipo de herejía académica. ¿Pero por qué?, exigió el doctor Kelterion. ¿Qué posible motivación podría tener un ser para fallar deliberadamente en la institución más prestigiosa de la galaxia?
Ninguno de ellos había considerado la posibilidad de que Kira Bulov estuviera simplemente aburrida hasta la médula. Mientras tanto, Kira permanecía felizmente ignorante de la crisis académica que estaba causando. Había encontrado un lugar cómodo en el patio central de la academia donde podía observar el caos diario de la Academia Intergaláctica mientras consumía lo que la cafetería llamaba optimistamente sustancias nutricionales comparables a las humanas. ¿Sabes?, dijo Kix-9, deslizando su forma segmentada en el banco junto a ella, la mayoría de los seres matarían por tus notas de examen. Kira miró al prodigio cefiriano, un ser cuya especie había logrado el viaje interestelar antes de haber descubierto la agricultura, y dio otro bocado a su cubo de proteína misteriosa. La mayoría de los seres probablemente harían mejores cosas con ellas también. Los ojos compuestos de Kix-9 se movieron en lo que su especie consideraba contemplación reflexiva. ¿Te das cuenta de que los otros estudiantes piensan que eres increíblemente arrogante o increíblemente estúpida? Ambos tienen sus méritos, respondió Kira, observando a un grupo de estudiantes Vortan practicar técnicas de levitación que salían hilarantemente mal. La arrogancia evita que la gente te moleste con preguntas estúpidas. La estupidez evita que esperen cosas de ti. ¿Y cuál eres tú? La sonrisa de Kira fue del tipo que ponía nerviosos a los biólogos evolutivos. Supongo que lo averiguaremos eventualmente. El eventualmente llegó antes de lo que nadie esperaba. El anuncio llegó con toda la pompa y circunstancia que la academia podía reunir, lo cual era considerable dado que su cuerpo estudiantil incluía especies que se comunicaban a través de la danza interpretativa y otras que requerían que las declaraciones formales se escribieran en 17 dimensiones temporales diferentes. El decano Saltech estaba de pie en el podio del gran salón de actos, con sus tentáculos dispuestos en lo que su especie consideraba la formación de máximo impacto dramático. Detrás de él, pantallas holográficas mostraban el sello de la academia girando majestuosamente, mientras música inspiradora de 12 especies diferentes sonaba en armonía cuidadosamente orquestada. Estudiantes, facultad e invitados de honor, su voz retumbó a través de los traductores universales. Es hora una vez más de la evaluación académica más desafiante en el espacio conocido, el examen del crisol. La reacción fue inmediata y variada. Los estudiantes cristalinos pulsaron con energía nerviosa. Los cefirianos comenzaron a calcular matrices de probabilidad. Varios kelvanis se desmayaron directamente, aunque para ser justos, se desmayaban en la mayoría de los anuncios importantes, habiendo evolucionado en un planeta donde desmayarse se consideraba una respuesta apropiada al estrés. El crisol, continuó Saltech, claramente disfrutando del drama, prueba no solo el conocimiento, sino la capacidad de aplicar ese conocimiento bajo presión extrema. Es integral, despiadado e históricamente tiene una tasa de fracaso de aproximadamente el 87%. Kira, que había estado examinando sus uñas con intensa concentración, levantó la vista con leve interés. ¿Solo el 87%? Eso parece bajo. El comentario llegó más lejos de lo previsto. Varios estudiantes se giraron para mirar a la humana que acababa de descartar casualmente lo que se consideraba ampliamente el desafío académico más difícil de la galaxia. Vestara, una cristalina cuya luminiscencia natural había sido cuidadosamente cultivada para indicar superioridad intelectual, prácticamente brilló de indignación. Quizás la humana no entiende el significado del crisol. En el último siglo, solo 3 seres han logrado puntuaciones superiores al 90%. Ah, dijo Kira como si Vestara acabara de mencionar el clima. ¡Qué bien! Los cromatóforos del decano pasaron por varios colores que se traducían aproximadamente como migraña administrativa aproximándose antes de recuperar la compostura. El examen tendrá lugar en 72 horas estándar. Sugiero que todos se preparen en consecuencia. Mientras los estudiantes comenzaban a salir, charlando emocionados sobre grupos de estudio y estrategias de preparación, Kira permaneció sentada. Kix-9 se acercó con el aire cauteloso de alguien a punto de empujar a un depredador dormido. «No vas a estudiar, ¿verdad?», preguntó. Kira se puso de pie y se estiró, un movimiento que de alguna manera logró parecer tanto perezoso como vagamente amenazante. ¿Por qué haría eso? Porque, intervino Vestara, habiendo escuchado la conversación, este examen determina la clasificación académica para todo el sector. Tu desempeño refleja no solo en ti, sino en la credibilidad intelectual de toda tu especie.
Suena a mucha presión, estuvo de acuerdo Kira alegremente. Menos mal que no me importan esas cosas. Las siguientes 72 horas transformaron la academia en algo parecido a una operación militar cruzada con un retiro de meditación y un club de lectura realmente intenso. Los estudiantes formaron grupos de estudio que operaban las 24 horas del día. La biblioteca se convirtió en un campo de batalla de estrategias de estudio competitivas. Los cefirianos habían construido modelos matemáticos elaborados prediciendo secuencias de revisión óptimas. Los cristalinos habían entrado en un estado meditativo colectivo que los hacía zumbar a frecuencias que hacían vibrar las ventanas. ¿Y Kira? Kira pasó el tiempo tomando siestas en lugares cada vez más creativos alrededor del campus. Fue descubierta durmiendo en la cámara de gravedad cero, habiendo logrado de alguna manera un equilibrio rotacional perfecto mientras estaba inconsciente. Al día siguiente, Mantenimiento la encontró acurrucada en el sistema de ventilación del laboratorio de física avanzada, roncando suavemente mientras ecuaciones complejas se desplazaban por las pantallas holográficas de abajo. Esto no tiene precedentes, confió el decano Saltech a su asistente administrativo, una IA altamente eficiente que había sido programada con la personalidad justa para hacer que las conversaciones se sintieran personales, pero no lo suficiente como para desarrollar crisis existenciales. Está tratando el examen más importante de la Academia Galáctica como unas vacaciones particularmente aburridas. Quizás, sugirió la IA con su preocupación cuidadosamente modulada, la humana está experimentando alguna forma de colapso psicológico. Su especie es conocida por respuestas inusuales al estrés. He considerado eso, respondió Saltech, con sus tentáculos cayendo de fatiga. Pero no parece estresada. Si acaso, parece más relajada de lo habitual. La mañana del examen del crisol llegó con toda la fanfarria de un eclipse solar. El centro de pruebas de la academia había sido reconfigurado en lo que solo podía describirse como un coliseo académico. Cientos de estaciones de prueba dispuestas en círculos concéntricos, cada una equipada con pantallas holográficas, procesadores cuánticos y suficiente equipo de monitoreo para rastrear las funciones biológicas de un estudiante hasta el nivel molecular. Seres de toda la galaxia habían llegado para observar. El examen se transmitió en vivo a 17 sistemas estelares diferentes. Se habían formado quinielas en 17 mundos diferentes con probabilidades calculadas por sistemas de IA tan avanzados que habían desarrollado sus propias adicciones al juego. Los estudiantes entraron en fila con la solemnidad de seres que enfrentan su destino académico. Kix 9 se movía con la eficiencia precisa de una máquina, cada gesto calculado para la conservación óptima de energía. Vestara prácticamente brillaba con intensidad controlada, su estructura cristalina resonando con confianza. Y Kira entró deambulando 15 minutos tarde, llevando lo que parecía ser un sándwich y luciendo como si acabara de despertarse, lo cual, dado su reciente horario de sueño, probablemente era exacto. Señorita Bullock, la voz del decano Saltech se escuchó claramente en toda la cámara. Qué amable de su parte unirse a nosotros. El tráfico estaba mortal, respondió ella, dando un mordisco a su sándwich mientras localizaba su estación de prueba. Varias especies que no entendían el concepto de sarcasmo comenzaron a calcular patrones de tráfico alrededor de la academia. La primera fase del crisol fue conocimiento teórico, un examen integral que cubría todo, desde mecánica cuántica hasta xenobiología y protocolo diplomático interespecies. Las preguntas fueron diseñadas por comités de las mentes más brillantes de la galaxia. Cada una elaborada para empujar los límites de lo que razonablemente se podía esperar que supieran los seres educados. La mayoría de los estudiantes abordaron la sección teórica con la reverencia típicamente reservada para ceremonias religiosas. Leyeron cada pregunta varias veces, cruzaron referencias con sus bases de datos de conocimiento y construyeron cuidadosamente respuestas que demostraban tanto amplitud como profundidad de comprensión. Kira hojeó las preguntas como si estuviera leyendo una lista de compras. Los sistemas de monitoreo, diseñados para rastrear todo, desde indicadores de estrés hasta patrones de actividad neuronal, registraron algo sin precedentes: calma total. Mientras otros estudiantes mostraban frecuencias cardíacas elevadas, mayor actividad cerebral y varios signos específicos de la especie de concentración intensa, los marcadores biológicos de Kira sugerían que estaba tan alterada como alguien decidiendo entre dos sabores de helado. Respondía preguntas con la eficiencia casual de alguien llenando un formulario de rutina.
Problemas complejos de física teórica que típicamente requerían cálculos extensos se resolvieron en minutos. Clasificaciones xenobiológicas que exigían un conocimiento íntimo de 17 árboles evolutivos diferentes se completaron sin referencia aparente a ningún recurso externo. Para cuando la mayoría de los estudiantes habían terminado de leer las preguntas, Kira ya estaba pasando a la segunda fase. La fase de simulación de combate se había agregado al crisol 50 años antes, después de que la academia se diera cuenta de que la brillantez intelectual sin aplicación práctica era como tener un motor perfectamente afinado sin ruedas. La simulación lanzaba a los estudiantes a escenarios cada vez más complejos donde tenían que aplicar su conocimiento bajo presión física y psicológica. La mayoría de las especies abordaron la simulación de combate con una estrategia cuidadosa. Los zefirianos usaron su agilidad natural y precisión matemática para calcular patrones de movimiento óptimos. Los cristalinos confiaron en su capacidad para procesar múltiples flujos de datos simultáneamente. Los Vortan combinaron habilidades de levitación con análisis táctico. El enfoque de Kira podría describirse generosamente como entusiastamente directo. El primer escenario la colocó en una estación espacial dañada con soporte vital fallando, criaturas alienígenas hostiles y un rompecabezas que requería comprensión de ingeniería atmosférica para resolverlo. La mayoría de los estudiantes analizarían cuidadosamente la situación, desarrollarían una estrategia integral y ejecutarían su plan con precisión metódica. Kira mató a las criaturas alienígenas con armas improvisadas, arregló el sistema de soporte vital básicamente mediante mantenimiento percusivo, golpeándolo, y resolvió el rompecabezas atmosférico por prueba y error tan rápidamente que la IA de la simulación tuvo que aumentar la velocidad de procesamiento solo para mantener el ritmo. ¿Se supone que debe hacer eso?, preguntó el profesor Lintis, viendo a la humana atravesar escenarios que fueron diseñados para tomar horas. No creo que se suponga que nadie haga eso, respondió el profesor Kortak, con la voz llena de algo entre admiración y horror. La tercera fase se centró en desafíos de supervivencia, escenarios diseñados para probar no solo el conocimiento, sino la capacidad de adaptarse y superar entornos hostiles. Los estudiantes fueron arrojados a mundos virtuales con recursos limitados y desafiados no solo a sobrevivir, sino a prosperar. Los escenarios de supervivencia habían sido cuidadosamente calibrados basándose en datos de cientos de especies. Desafíos ambientales que empujarían a la mayoría de los seres a sus límites sin dejar de ser teóricamente sobrevivibles. No habían sido calibrados para seres de un mundo de la muerte. Kira trató el escenario del páramo helado como un inconveniente leve. El desafío de la atmósfera tóxica como un rompecabezas menor. El escenario que involucraba formas de vida alienígenas depredadoras como lo que caritativamente podría describirse como práctica de tiro. Sus indicadores de estrés siguen marcando normal, informó el técnico de monitoreo, un ser cuya especie había evolucionado específicamente para manejar situaciones de alta presión y que actualmente estaba experimentando lo que los humanos podrían reconocer como un ataque de nervios. ¿Normal para qué?, exigió el decano Saltech. Para alguien que está teniendo una tarde relajante, señor. La cuarta y última fase del crisol fue la resolución creativa de problemas, escenarios abiertos sin soluciones predeterminadas diseñados para probar no solo lo que los estudiantes sabían, sino cómo podían aplicar el conocimiento de maneras novedosas. Aquí era donde la mayoría de los estudiantes se elevaban a nuevas alturas o se estrellaban espectacularmente. Los problemas estaban diseñados para tener múltiples soluciones válidas, fomentando la creatividad y el pensamiento innovador sin dejar de requerir una base sólida en principios establecidos. Las soluciones de Kira fueron del tipo que hacían que otras especies cuestionaran su comprensión de la física. Presentada con un escenario que involucraba la asignación de recursos para una colonia multiespecie, diseñó un sistema tan eficiente que realmente mejoró los modelos teóricos que habían tomado años desarrollar a los grupos de expertos, think tanks. Dado una crisis diplomática entre tres culturas alienígenas diferentes, propuso una resolución que fue tan elegante que hizo que el Departamento de Ciencia Xenopolítica de la Academia considerara seriamente reformar todo su plan de estudios. Para cuando concluyó el examen, algo notable había sucedido en el gran salón de actos: silencio total.
Seres que habían pasado 3 días en varios estados de histeria académica se sentaron en un silencio atónito mientras los sistemas de puntuación procesaban los resultados con el tipo de tensión dramática que sugería que la IA de la academia había estado tomando lecciones de directores de teatro. El silencio no era solo ausencia de sonido. Era el tipo de quietud profunda que ocurría cuando cientos de seres altamente inteligentes se daban cuenta simultáneamente de que todo lo que creían saber sobre el rendimiento académico acababa de ser puesto completamente patas arriba. Era el silencio de los paradigmas cambiando, de las suposiciones desmoronándose, de visiones del mundo académico enteras siendo reconstruidas a la fuerza en tiempo real. Los sistemas de monitoreo continuaron su incesante recopilación de datos, registrando respuestas biológicas que mantendrían ocupados a los enopsicólogos durante décadas. Los indicadores de estrés en 17 especies diferentes estaban pintando una imagen de disonancia cognitiva colectiva que se acercaba al nivel de un apocalipsis académico menor. Las puntuaciones aparecieron en la pantalla principal con el tipo de sincronización dramática que sugería que la IA de la academia había desarrollado un don para el teatro o tal vez simplemente había calculado el impacto psicológico óptimo de la revelación. Primero llegaron los resultados esperados, actuaciones sólidas de estudiantes que se habían esforzado hasta los límites teóricos de su especie, puntuaciones respetables que representaban años de preparación y dedicación absoluta a la excelencia académica. Luego llegaron las actuaciones destacadas. Vestara, 87%. Una puntuación excelente que habría sido celebrada en circunstancias normales, representando la cima del logro intelectual cristalino y garantizando la colocación en los programas de posgrado más prestigiosos de la galaxia. Wajik, 91%. Un resultado que representaba el pináculo del logro académico cefiriano, el tipo de puntuación que haría que su especie bailara su celebración tradicional de alegría matemática durante 17 días consecutivos. Varias otras puntuaciones de estudiantes oscilaron entre respetables e impresionantes, cada una representando meses o años de preparación intensiva y técnicas de estudio optimizadas por especies. Y luego, en la parte superior de la lista, mostrada en caracteres tan grandes que se podían ver desde la parte trasera del gran salón de actos. Kira Bulov, 94%. El silencio se extendió hasta que alguien, nadie estuvo muy seguro de quién, dejó escapar un sonido que caritativamente podría describirse como un gemido, pero que podría clasificarse con mayor precisión como el estertor de la certeza académica misma. 400% de mejora, susurró el profesor Kortak, mirando la pantalla con la expresión de alguien viendo cómo las leyes fundamentales de la física se excusaban cortésmente de la realidad. Obtuvo un 400% más que su promedio de rendimiento académico anterior. Los cromatóforos del decano Saltech habían pasado por tantos colores que se parecía a un generador de arcoíris defectuoso teniendo una crisis existencial. Esa es la puntuación más alta en la historia registrada de la academia. Las implicaciones comenzaron a hundirse con el peso de una estrella colapsando. Si esto era lo que los humanos podían lograr cuando finalmente decidían aplicarse, ¿qué sugería eso sobre su desempeño anterior? Más inquietante aún, si un solo humano podía borrar casualmente récords que habían permanecido durante siglos, ¿qué decía eso sobre la comprensión de cada otra especie sobre sus propias capacidades intelectuales? Kira, mientras tanto, estaba reuniendo sus cosas con la misma eficiencia casual que había mostrado a lo largo del examen. Mientras se preparaba para irse, Kix 9 se acercó con la actitud cuidadosa de alguien que se acerca a un desastre natural. ¿Cómo?, preguntó simplemente. Kira hizo una pausa, considerando la pregunta con lo que parecía ser una consideración genuina. ¿De verdad quieres saber? La multitud reunida, estudiantes, facultad y observadores de toda la galaxia, se inclinaron hacia adelante colectivamente. Estaba aburrida, dijo simplemente. Todo aquí es tan, seguro, predecible. Todos ustedes pasan tanto tiempo preocupándose por ser perfectos que se olvidan de empujar realmente los límites. Las clases, las tareas, las competiciones, todos son formas elaboradas de hacer lo mismo una y otra vez. Pero el crisol, la voz de Vestara llevaba una nota que podría haber sido una súplica. El crisol fue realmente interesante, admitió Kira. Problemas reales, consecuencias reales, cosas que realmente importaban. Se echó el bolso al hombro con gracia casual. ¿Quieren saber la verdadera diferencia entre los humanos y todos los demás aquí?
Todos ustedes están tratando de demostrar lo inteligentes que son. Nosotros estamos tratando de sobrevivir otro día en un planeta que sigue intentando matarnos. Se dirigió hacia la salida, luego se detuvo y miró hacia atrás. Además, su plan de estudios de física teórica está unos 30 años atrasado con respecto a lo que descubrimos durante nuestra última gran guerra. ¿Podrían querer actualizar eso? La revelación golpeó a la asamblea como un torpedo cuántico al plexo solar académico. ¿30 años de retraso? La Academia Zenith se enorgullecía de tener el plan de estudios más avanzado en el espacio conocido, desarrollado por comités de las mejores mentes de la galaxia y actualizado constantemente para reflejar la vanguardia de la comprensión científica. ¿Qué guerra?, preguntó el decano Saltech, con la voz apenas por encima de un susurro. La expresión de Kira cambió a algo que podría haber sido sorpresa. Ah, cierto. Probablemente no reciben actualizaciones sobre nuestros conflictos internos. Tuvimos un pequeño desacuerdo sobre la distribución de recursos que duró unos 15 años. Nada importante para los estándares galácticos, solo unos 2.000 millones de bajas, pero hizo maravillas para avanzar en nuestra comprensión de la física aplicada. La forma casual en que entregó esta información, como si discutiera un pequeño contratiempo administrativo en lugar de un conflicto catastrófico que había cobrado más vidas de las que algunas especies tenían individuos, envió ondas de inquietud a través de los seres reunidos. ¿2.000 millones? La voz del profesor Lintis se quebró a través de 3 octavas. Más o menos, respondió Kira encogiéndose de hombros. No somos muy buenos manteniendo registros precisos durante crisis existenciales. Pero el punto es que, cuando tu supervivencia depende de entender cómo convertir la mecánica cuántica en un arma o descubrir la comunicación más rápida que la luz bajo condiciones de campo de batalla, tiendes a hacer algunos avances teóricos bastante rápidos. Las implicaciones eran asombrosas. Mientras las mentes más grandes de la galaxia habían estado teorizando de manera segura en entornos académicos controlados, los humanos habían estado realizando investigaciones de física aplicada bajo el tipo de presión que haría que la mayoría de las especies sufrieran crisis nerviosas colectivas. ¿Es esto?, preguntó el doctor Kelterion con la cuidadosa precisión de alguien que no estaba seguro de querer saber la respuesta, por lo que a los humanos finalmente se les otorgó el estatus de especie avanzada y la admisión a la academia. La sonrisa de Kira fue del tipo que hizo que los biólogos evolutivos cuestionaran sus elecciones de carrera. En realidad, no. Obtuvimos el estatus avanzado porque descubrimos cómo hacer la paz. Lo de la guerra simplemente sucedió para enseñarnos algunas cosas en el camino. ¿Paz? Los ojos compuestos de Kix 9 giraron en confusión. Sí. Resulta que cuando eres realmente bueno matándote entre sí, te motivas mucho para encontrar alternativas. Desarrollamos algunos modelos diplomáticos y psicológicos interesantes durante las negociaciones de alto el fuego. También algunas técnicas de ingeniería social bastante avanzadas. Hizo una pausa pensativa. Ahora que lo pienso, su departamento de xenosociología probablemente esté unos 50 años atrasado en ese frente también. El decano Saltech sintió algo para lo que su especie nunca había desarrollado un término específico, pero que los humanos habrían reconocido como una crisis existencial. ¿Está sugiriendo que el bajo rendimiento académico humano se debe a que nuestro plan de estudios es inadecuado? No inadecuado, corrigió Kira con sorprendente gentileza. Solo, seguro. Académico. Están enseñando teoría desarrollada en entornos cómodos por seres que nunca tuvieron que preocuparse por si sus cálculos estaban equivocados, porque los cálculos incorrectos significaban la extinción. Hizo un gesto alrededor del magnífico gran salón de actos con su arquitectura altísima y tecnología avanzada. Esto es hermoso, pacífico, exactamente el tipo de entorno donde las grandes mentes deberían poder florecer, pero también está completamente divorciado del tipo de presión que fuerza la innovación real. Entonces, ¿los humanos aprenden mejor bajo estrés?, preguntó el profesor Kortak, con sus múltiples ojos tratando de procesar esta información. Los humanos aprenden mejor cuando el fracaso significa la muerte, respondió Kira con naturalidad. Cuando estás desarrollando física en un planeta donde el clima intenta matarte, la vida silvestre te ve como un aperitivo ligero, y tu propia especie sigue teniendo desacuerdos ideológicos que ocasionalmente resultan en conflictos que abarcan continentes, tiendes a desarrollar un enfoque muy práctico para la resolución de problemas.
La asamblea se sentó en un silencio atónito mientras las implicaciones completas de esta revelación se hundían. La institución académica más prestigiosa de la galaxia había estado operando bajo la suposición de que el avance intelectual ocurría mejor en entornos seguros, controlados y de apoyo. La idea de que una especie pudiera realmente desempeñarse mejor bajo presión existencial era tan contraria a la teoría educativa establecida que rozaba lo herético. Lo que estás describiendo, dijo el decano Saltech lentamente, suena menos a educación y más a selección evolutiva. Básicamente, estuvo de acuerdo Kira alegremente. Lo llamamos aprender o morir, y ha sido nuestra filosofía educativa principal durante unos 200.000 años. No es particularmente cómodo, pero es efectivo. Y con esa observación, entregada con la indiferencia casual de alguien comentando sobre el clima mientras reescribía simultáneamente los principios fundamentales de la educación galáctica, Kira Bulov salió del gran salón de actos, dejando atrás a varios cientos de las mentes más brillantes de la galaxia para contemplar las implicaciones bastante inquietantes de ser superados académicamente por una especie que habían considerado apenas civilizada. El decano Saltech se quedó en la repentina quietud, con sus tentáculos cayendo con lo que solo podría describirse como agotamiento existencial. Necesito unas vacaciones, anunció a nadie en particular. Señor, preguntó su asistente de IA con preocupación programada. ¿A algún lugar lejano, algún lugar sin humanos? ¿Le reservo un pasaje a los territorios del borde exterior? Saltech consideró esto. Pensándolo mejor, hazlo en algún lugar sin vida sensible en absoluto. Necesito tiempo para procesar lo que acaba de pasarle a todo lo que creía saber sobre educación. A medida que las noticias de los resultados del examen se extendían por la galaxia, ciertas preguntas incómodas comenzaron a surgir. Si los humanos podían superar casualmente a las mentes más brillantes de la galaxia mientras aparentaban apenas intentarlo, ¿qué decía eso sobre los esfuerzos de todos los demás? Más inquietante aún, si este nivel de rendimiento era lo que los humanos consideraban finalmente interesarse, ¿de qué eran capaces cuando realmente se aplicaban? Aún más preocupante era la implicación de que todo el sistema educativo de la galaxia podría ser fundamentalmente defectuoso. Si el aprendizaje óptimo requería el tipo de presión existencial que la mayoría de las especies civilizadas habían pasado milenios tratando de eliminar, ¿qué decía eso sobre el valor de los entornos académicos pacíficos y de apoyo? Estas preguntas mantendrían ocupados a los xenopsicólogos durante décadas. Los teóricos educativos pasarían años tratando de reconciliar la aparente contradicción entre entornos de aprendizaje seguros y el rendimiento académico óptimo. Los cuerpos diplomáticos de toda la galaxia comenzarían a reevaluar silenciosamente sus suposiciones sobre las capacidades y motivaciones humanas. Pero en las secuelas inmediatas del examen del crisol, solo una cosa era segura: la comprensión de la galaxia sobre las especies primitivas acababa de recibir una actualización bastante significativa. Y en algún lugar de los alojamientos residenciales de la academia, Kira Bulov ya estaba haciendo planes para su próxima siesta. Después de todo, la excelencia académica era un trabajo agotador, especialmente cuando tenías que hacer que pareciera sin esfuerzo. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.